Buenos días, gracias por acompañarnos en esta charla de la Maestría en Estudios Humanísticos. Va a ser un espacio propicio para que ustedes conozcan el programa y puedan hacer las preguntas que consideren necesarias. Nos acompaña el coordinador de la maestría, el profesor Jules de Alexander Gómez, quien les va a hablar hoy todo lo concerniente a la maestría. Bien, muy buen día. Es un gusto poder presentar la maestría en estudios humanísticos. Mi propósito es que conozcan la maestría, la naturaleza de la maestría, que sepan cuál es el tipo de actividades que realizamos y que sepan que pues, son bienvenidos cada vez que sus proyectos académicos sean coherentes con los nuestros y puedan hospedarse bien en nuestra agenda de investigación y de docencia. Yo, para presentar la maestría en estudios humanísticos, quisiera concentrarme en algunos puntos que me parecen muy importantes y quisiera dejar para sus preguntas otros puntos que también son importantes, pero que es más fácil presentar en un diálogo que en el monólogo de una presentación. En esta presentación yo quiero concentrarme en los datos generales de la maestría, que son estos que ustedes están viendo, ya los voy a explicar. Quiero hablar también del plan de estudios, de los docentes, investigadores y por supuesto del lugar de los estudiantes investigadores en la maestría. En primer lugar, entonces, se trata de una maestría que dura 4 semestres. Es una maestría presencial, eso significa que tenemos encuentros semanales, 2 encuentros semanales con los estudiantes. Y son encuentros de 4 horas cada uno. Hacemos esto durante 4 semestres, los lunes y miércoles, entre las 5 de la tarde y las 9 de la noche. Ahora, de manera importante, se trata de una maestría investigativa. Hay al menos 2 clases de maestrías, hay unas maestrías en profundización y hay unas maestrías investigativas. Las maestrías investigativas tienen como oficio, como función, enseñar a investigar con el estudiante y proyectar las investigaciones en el entorno local. Que esta maestría sea una maestría investigativa significa, por tanto, que aunque hay unos cursos básicos en los que se imparte una enciclopedia, un vocabulario teórico elemental, pues eso se hace con el propósito de facilitarle al estudiante el acceso a las agendas de investigación. Se hace con el propósito de facilitarle al estudiante la formulación en términos interdisciplinares de una investigación que pueda ser realizada en el ámbito de la maestría en estudios humanísticos. Por tanto, esta maestría está anclada a un grupo de investigación. Es el grupo en estudios en filosofía, hermenéutica y narrativa. La maestría tiene relaciones con muchos otros grupos de investigación de la universidad, la maestría tiene relaciones con grupos de investigación de otras universidades, pero digamos que este es el grupo principal, digamos que es el grupo con el que fundamentalmente se relaciona la maestría, que la agenda de investigación del grupo determina en gran medida los contenidos de las asignaturas y determina en gran medida los proyectos más exitosos de los estudiantes. Los estudiantes están invitados, son bienvenidos, proyectos de investigación en maestría que puedan articularse bien con las agendas de los profesores, con las agendas del grupo. Por supuesto que no exclusivamente esos, pero principalmente esos. Idealmente esperamos que el estudiante pueda trabajar con el docente, que el estudiante realice un trabajo de grado investigativo en el que articule su propuesta a la propuesta de algún o de algunos investigadores. Se trata entonces de una maestría investigativa que es además interdisciplinaria. Cuando hable del plan de estudios, lo que haré un poco después, podrán ver que hay 3 líneas, pero dentro de cada una de esas líneas el trabajo sigue siendo interdisciplinario. Quiero entonces comenzar por presentar el cuerpo docente de investigadores. Se trata de una maestría investigativa y por tanto en ella los docentes son investigadores. Yo quiero presentar rápidamente la agenda de investigación de ellos, los proyectos de ellos, porque creo que de esa manera ustedes sabrán mejor cuál es el tipo de investigaciones que pueden realizar como trabajos de grado y también sabrán mejor hacia dónde conducen los cursos, para qué son útiles, para qué sirven los conceptos, las teorías y los métodos que
que se estudian? Pues la respuesta básica es que sirven para realizar este tipo de investigaciones, pero quiero presentar las investigaciones y para eso voy a referirme brevemente a los investigadores. Hay una línea, quiero anticipar, en historia, hay una línea en filosofía y hay una línea en lenguaje. Voy a comenzar hablando de proyectos de investigación de docentes investigadores de la línea de historia. En primer lugar está la doctora Alba Patricia Cardona. La doctora Patricia Cardona es doctora en historia. Ella ha realizado investigaciones en historiografía colombiana. Ha realizado investigaciones, por ejemplo, a propósito del modo en el que en siglos anteriores, en el siglo XIX, se enseñaba la historia de Colombia en los colegios, en las escuelas. Ella descubrió estos pequeños libritos, como ella los llama, pequeñas obras, que son obras de historia, que no están dirigidas a los historiadores, que tampoco son obras políticas de gran alcance, sino que son las obras con las que se le enseña, o se le enseñó, perdón, a los jóvenes, a los niños en las escuelas la historia de Colombia, lo que tiene una gran importancia si uno quiere comprender cuál es la historia que los colombianos conocen y cómo llegaron a conocerla. Ella se ha ocupado de este tipo de fenómenos, ha estudiado la retórica de la que se sirvieron los historiadores que compusieron esos textos y pues de esa manera ha contribuido recientemente al conocimiento de la historiografía colombiana y sus proyectos, aunque no son solo este, son como este. Es lo que quiero, darles una idea del tipo de proyectos que puede realizar. Además, en la línea de historia tenemos otros investigadores, como la investigadora Liliana López. Liliana López tiene una formación en filosofía, ella hizo un pregrado en filosofía y una maestría en filosofía y está haciendo un doctorado en estudios humanísticos y ella está haciendo un trabajo que es en gran medida un trabajo histórico. Ella se ha ocupado de la historia de las guerras del siglo XIX en Colombia, se ha ocupado de estudiarlas desde el punto de vista de los discursos, la ha estudiado en los sermones de los sacerdotes, la ha estudiado en las declaraciones de los políticos, se ha ocupado de la evolución de los conceptos políticos en la historia colombiana y en este momento está haciendo un trabajo de investigación acerca del surgimiento del concepto, el surgimiento y la evolución del concepto de la nación en la nación colombiana. Son investigaciones que tienen en cuenta el discurso entonces, que tienen en cuenta la historia conceptual, pero son investigaciones relativas a la historia de Colombia. En tercer lugar, quisiera presentarles un tipo de investigación que es también histórica, pero verán que es algo menos política. El doctor Efrén Giraldo, que es además el jefe del Departamento de Humanidades, es experto en historia del arte, es un experto en historia de la cultura, ha realizado investigaciones en museografía y en teoría crítica. Es una manera distinta de aproximarse a la historia de Colombia, porque ya no se trata entonces de la historia política en el sentido gubernamental, sino de la historia cultural. Se trata de la historia de las ideas, tal y como éstas se expresan en múltiples ámbitos y fundamentalmente también, tal y como ella se expresa en el ámbito del arte. Aquí es importante en sus proyectos de investigación el trabajo que él ha realizado a propósito del ensayo. Él se doctoró con una investigación acerca del ensayo, que es una modalidad literaria, es un género literario que goza de las virtudes del texto argumentativo, expositivo, pero que también tiene un importante componente artístico. Y es importante en la historia colombiana porque se han escrito en Colombia muchos ensayos y porque el modo en el que se han expresado nuestras ideas políticas ha sido con frecuencia el ensayístico. Tenemos entonces una investigadora que se ocupa de la historiografía, sobre todo, Patricia, una investigadora que se ocupa sobre todo de la nación, de los estudios nacionales, de las guerras civiles del siglo XIX, y el investigador Efrén Giraldo, que se ocupa de la historia cultural, aunque también, por supuesto, del arte y del ensayo. En cuarto lugar, quisiera presentar un tipo de historia que rebasa el ámbito de lo colombiano, pero que es muy importante para los estudios humanísticos en general. Se trata de los estudios clásicos. Como todo el mundo sabe, probablemente,
entre la filología, entre los estudios clásicos, la hermenéutica y las humanidades hay vínculos muy importantes. El doctor Mauricio Vélez estudia hermenéutica y se ocupa fundamentalmente del estudio de la tragedia y de la epopeya griega. Él ha realizado estudios acerca de la Ilíada, la Odisea y diversas tragedias. Es importante señalar que estos estudios son históricos en la medida en que no apelan solamente, aunque por supuesto apelan, al texto literario y a su valor literario, sino que apelan a las instituciones y los modos de vida y de pensamiento antiguos que de algún modo hemos heredado o que de algún modo han repercutido en el modo en que nosotros pensamos y nos comportamos. Así, por ejemplo, ha realizado estudios sobre la hospitalidad griega y son estudios en los que él intenta comprender esa institución social, cuál es la de la hospitalidad, pero lo hace en el plano de expresión de la obra poética, en particular en el ámbito de la Odisea. Además, tenemos estudios como los realizados por el doctor Germán Vélez, que ya se van desplazando un poco más hacia el ámbito de la filosofía. En efecto, se trata de un filósofo con formación en pregrado en filosofía, maestría y doctorado en filosofía, doctor en Heidegger, que realiza estudios sobre fenomenología y hermenéutica de la facticidad, pero también se ocupa de la obra literaria y su relación con la filosofía. Esto es que ha hecho esfuerzos por utilizar la analítica existenciaria, el conjunto de los conceptos con los que la fenomenología heideggeriana se intenta explicar el modo de ser del hombre. Ha hecho esfuerzos por utilizar esos conceptos para comprender también la obra literaria y ver en ella cómo se expresan otras dimensiones de lo humano. El doctor Germán Vélez hace investigaciones en filosofía, particularmente en fenomenología heideggeriana, hermenéutica, la facticidad, y hace investigaciones acerca de la relación entre filosofía y literatura. No sobra añadir que tiene una formación importante en psicoanálisis y que pues, las alusiones al psicoanálisis y el trasfondo teórico del psicoanálisis está siempre muy presente. Además, hay investigadores como Juan Camilo Suárez. Juan Camilo ha estudiado hermenéutica literaria. Juan Camilo ha realizado investigaciones a propósito del acto poético. En este momento, de hecho, realiza una investigación doctoral a propósito de la literatura o la obra poética como celebración. Se trata de comprender la razón por la que nos comportamos de un modo distinto frente al poema, la razón por la que frente al poema no nos comportamos con la misma actitud ordinaria y común que nos comportamos frente a la novela, frente al cuento, frente al periódico, sino que el poema goza de algo del orden de lo sagrado. El poema requiere un cierto tono, una cierta disposición anímica. Cuando nos congregamos a escuchar o a leer poemas, lo hacemos con una actitud distinta y Juan Camilo quiere comprender por qué. ¿En qué medida el poema es una celebración? ¿Qué se celebra en el poema? ¿Cómo ha llegado a ser esto así? Por tanto, se trata de un estudio hermenéutico de la poesía, pero no solo de la poesía como texto, aunque por supuesto una de las dimensiones celebrativas del poema es lingüística. En el poema el lenguaje está de fiesta y se celebra a sí mismo, y sin embargo la investigación de Juan Camilo no se agota allí, sino que le importa el acto poético, el efecto social y el modo en el que en la modernidad se ha secularizado la ceremonia en el ámbito poético. Adicionalmente, pues también en el ámbito de la filosofía está el doctor Juan Manuel Cuartas. El doctor Juan Manuel Cuartas tiene una formación en fenomenología, tiene una formación en deconstrucción y tiene un muy vasto ámbito de investigaciones en las que se ha ocupado de la historia de la filosofía colombiana, se ha ocupado de nuestras instituciones políticas, se ha ocupado de la descripción fenomenológica de las vivencias y de la hermenéutica y las ciencias sociales. Digamos que es un fenomenólogo en un sentido muy amplio, en un sentido muy clásico del término. Esta es entonces una serie de investigaciones, la que estoy presentando. Germán Vélez trabaja fenomenología, pero está más concentrado, digamos, en la hermenéutica, la facticidad y su relación con la literatura. Juan Camilo trabaja hermenéutica literaria,
muy importantes en su trabajo las contribuciones de Paul Ricoeur, y Juan Manuel Cuartas trabaja también fenomenología, también filosofía a la manera fenomenológica. Adicionalmente, pues tenemos el trabajo de Andrés Vélez, él es doctor en filosofía y se ocupa de la historia de la ciencia, se ocupa de la filosofía de la ciencia, y en él se articulan estas dos disciplinas, la línea de historia y la línea de filosofía, a propósito de la ciencia como objeto de conocimiento. Ha realizado investigaciones acerca del concepto de ingenio, acerca de la manera en que el concepto de ingenio ha jugado un papel importante en la configuración de las ciencias de la tierra y de la naturaleza, el modo en el que hemos representado el espacio y la manera en la que se han constituido los conceptos científicos en las ciencias de la tierra y la naturaleza. Hace también parte de la línea de filosofía en la medida en que se ocupa de filosofía de la ciencia y de la línea de historia en la medida en que se ocupa de historia de la ciencia. Asimismo, es importante señalar la línea del lenguaje. En la línea del lenguaje hay investigaciones a propósito del lenguaje literario, a propósito del lenguaje ordinario y a propósito de una particularidad del lenguaje, y es su uso argumentativo. En primer lugar, a propósito del lenguaje literario, la doctora Clemencia Ardila ha escrito varias e importantes investigaciones. Ella se ha ocupado en los últimos años de un fenómeno literario que se conoce como metaficción. Se trata de un fenómeno que consiste en que en las obras de ficción encontramos frecuentemente personajes que tienen una cierta pretensión de realidad, por ejemplo, el autor, de los que se habla como si se estuviera dando información verídica y se construye una imagen ficticia. El autor hace de sí mismo una obra de ficción y ella ha intentado ver cómo surge este género, ha intentado ver cómo es posible lingüísticamente y ha utilizado la teoría literaria y la hermenéutica literaria para intentar dar cuenta del fenómeno de la metaficción. Además de estudiar la metaficción, ha hecho obras interpretativas importantes acerca de contribuciones a la literatura colombiana. En segundo lugar, en esta línea, encontramos a la doctora Sonia López. Sonia López estudia análisis del discurso y análisis crítico del discurso. Su investigación doctoral se refirió al discurso de las organizaciones, al discurso de las empresas, a la manera en que las empresas se relacionan con la sociedad y con el medio económico, y ha intentado estudiar el lenguaje del control. Ha intentado ver de qué manera en el lenguaje estas empresas intentan controlar las situaciones, controlar a los empleados, controlar los malentendidos. Ha hecho uso del análisis del discurso, que es una metodología muy propia de los estudios humanísticos, para comprender la relación entre las empresas y los demás agentes del medio social. Ha asesorado investigaciones a propósito de feminismo, a propósito de roles sociales, de minorías políticas, en el plano del discurso. El análisis del discurso es una disciplina, es un método cualitativo de investigación que le ha permitido a ella investigar el modo en el que nos relacionamos y constituimos vínculos sociales en un plano lingüístico. Bueno, por último, yo realizo investigaciones en filosofía de los hechos institucionales, en filosofía de la acción colectiva y en teoría de la argumentación. Eso inscribe mi trabajo en el ámbito de la filosofía. Me interesa saber cómo es posible la acción colectiva, me interesa saber cómo son posibles las instituciones y me interesa sobre todo saber cómo se argumenta en estos ámbitos, qué función tiene la argumentación y cuál es el tipo de razones para actuar que conducen nuestra vida social. Les he presentado entonces algunos de los proyectos, algunas de las líneas investigativas de los docentes, porque aunque ellos realizan otras investigaciones y a buen seguro realizarán investigaciones distintas a las que he nombrado, he creído que esto puede darle unas ideas acerca de cuál es el tipo de investigación, cuál es el tipo de método, cuál es el tipo de preocupaciones que asisten a los investigadores y, por supuesto, esto puede dar ideas acerca de por qué los cursos y los seminarios tienen los contenidos que tienen,
y también acerca de cuáles son los proyectos de investigaciones que ustedes, como estudiantes, pueden realizar teniendo plena confianza en que el departamento y la maestría en estudios humanísticos los albergará y potenciará en la medida de nuestras posibilidades. Ahora, eso es precisamente el plan de estudios. Nosotros tenemos un plan de estudios en el que disponemos de 4 semestres. En el primer semestre nosotros tenemos cursos básicos. Como hay 3 líneas, una línea en estudios filosóficos, una línea en estudios históricos y una línea en estudios del lenguaje, pues entonces tenemos 3 cursos básicos. Un curso básico en estudios filosóficos, un curso básico en estudios históricos y otro curso básico en estudios del lenguaje. Lo que tiene de básico el curso es que en ellos nosotros exponemos los conceptos, las teorías y los métodos indispensables para la comprensión de los proyectos de investigación que nosotros realizamos. Exponemos los conceptos y las teorías que pueden servirle a los estudiantes para elaborar el marco teórico de su trabajo de grado. Exponemos los presupuestos de nuestras preguntas y lo hacemos de tal manera que en el curso básico de estudios del lenguaje, por ejemplo, se provean elementos que le permitan al estudiante comprender cualquier proyecto de investigación que sobre el lenguaje se haga en la maestría, igual con historia y con filosofía. Además de estos 3 cursos básicos, en el primer semestre tenemos un seminario de investigación 1, porque se trata, como he dicho, de una maestría en investigación. En este seminario de investigación empezamos a elaborar, junto con ustedes, los estudiantes, el concepto de tema, el concepto de problema, de marco teórico y de estado de la cuestión. Se trata de un primer momento en el que nosotros procuramos que ustedes conozcan muy bien los proyectos que realizamos y que conozcan muy bien el modo en que lo realizamos para que al término de este seminario, ustedes y nosotros comencemos a plantear los problemas de investigación que ustedes pueden desarrollar como proyectos de trabajo de grado. En el segundo semestre tenemos espacios académicos correspondientes a las líneas que ya no llamamos cursos, sino que llamamos seminarios. La diferencia entre el curso y el seminario en nuestra maestría consiste en que mientras que en el curso el docente expone unos contenidos aceptados por la comunidad académica a propósito de un ámbito, de un campo de estudio, en el seminario el docente expone su investigación, la presenta a los estudiantes con 2 propósitos. El propósito de que ellos participen con él en su investigación, le ayuden con sus preguntas, con sus inquietudes y con el propósito de que ellos vayan eligiendo la línea en la que quieren inscribir su trabajo de grado. Así, el seminario temático en filosofía, el seminario temático en historia, el seminario temático en lenguaje tiene por contenido el proyecto de investigación que en el momento en el que se imparte el seminario, el docente está realizando. Eso significa que si yo impartiera el seminario temático en filosofía en este momento yo en el seminario temático en filosofía estaría hablando de mi investigación, estaría presentando mis problemas, estaría presentando los modos en que estoy intentando resolverlo y estaría intentando discutir con los estudiantes acerca de cómo hacerlo. El curso básico entonces es mucho más general y es a propósito de un saber aceptado, válido ya intersubjetivamente en un campo académico, mientras que el seminario temático se refiere a un proyecto de investigación en curso y es un espacio de encuentro para discutir con los estudiantes, entre ellos y ellos con el docente, acerca de los objetivos, los problemas y las estrategias de resolución de esos problemas. Tenemos también en este segundo semestre, por supuesto, un seminario de investigación, le llamamos Seminario de Investigación 2, en el que nosotros esperamos que el estudiante termine de elaborar su proyecto de trabajo de grado. Al término de este seminario, el estudiante debería y suele haber elaborado ya un texto en el que ha presentado un tema, ha señalado cómo va a abordar el tema, lo ha demarcado teóricamente, ha elegido unas fuentes, unos conceptos, unos métodos, ha presentado un problema, es decir, ha formulado una pregunta, ha mostrado la necesidad y la utilidad de contestar esa pregunta y pues ha presentado una especie de cronograma, una estrategia para resolver la pregunta. Llamémosle ese el proyecto de trabajo de grado que debe entregar el estudiante al final de ese segundo semestre en el Seminario de Investigación 2. En el tercer semestre nosotros tenemos un curso electivo
que es electivo para todas las líneas, pero entonces no es un curso de una línea, sino que es un curso que el estudiante puede elegir de alguna de las otras propuestas de maestría que tenemos en la universidad. Puede tomar un curso de la maestría en hermenéutica literaria o en gobierno y políticas públicas, y además nosotros frecuentemente elaboramos cursos electivos. Eso significa que elaboramos cursos que no están pensados para ninguna de las tres líneas, sino que son cursos en los que integramos esas líneas con algún otro componente teórico y creemos que al estudiante le vendría bien. Bueno, como su nombre permite inferirlo, un curso electivo es un curso que el estudiante puede encontrar interesante y puede elegir en nuestra bolsa curricular. En nuestra me refiero a la de la escuela y la de la universidad. En ese tercer semestre, además de cursar el curso electivo, el estudiante de manera importante tiene el proyecto de investigación 1. En el proyecto de investigación 1, él, en compañía de alguno de los investigadores a quienes él ha elegido o ella ha elegido como director de investigación, empieza a elaborar su trabajo de grado. Esto lo hace en este semestre, empieza a hacerlo en este semestre en la asignatura denominada Proyecto de Investigación 1, y en el cuarto semestre matricula una única asignatura que se llama Proyecto de Investigación 2, que tiene muchos más créditos, tiene 14 créditos, y destina este tiempo a trabajar por entero en su proyecto, a elaborar lo que será su trabajo de grado, con vistas a la presentación pública de ese trabajo de grado al término de este cuarto semestre. Bien, es muy importante señalar que estos docentes y este plan de estudio están dispuestos para los estudiantes. Así que, en última instancia, se trata de señalar esto. Los estudiantes tienen un lugar importante, y es que, además de cursar este plan de estudios, ellos van a participar en la investigación, o bien como auxiliares de investigación y como estudiantes que realizan un trabajo de grado o presentando una publicación y eventualmente, en el mejor de los casos, haciendo tránsito al doctorado. Voy a desglosar esto brevemente. En primer lugar, nuestros proyectos de investigación pues requieren la colaboración de los estudiantes, y no solo requieren la colaboración de los estudiantes en el aula de clase cuando hacemos el seminario, sino que la requieren también de manera constante en la biblioteca y en la oficina, por lo que nosotros habitualmente disponemos de unas posiciones para auxiliares de investigación. Eso significa que se hace un concurso y se otorgan unas becas a los estudiantes que hayan estado interesados y hayan ganado el concurso. Un proyecto de investigación, por ejemplo, yo ahora estoy realizando un proyecto de investigación y en ese proyecto de investigación yo tengo un auxiliar. Estoy realizándolo en compañía con otros 3 colegas, cada uno de los cuales tiene un auxiliar. Se trata entonces de una investigación conjunta de 8 investigadores. 4 de ellos son docentes, 4 de ellos son estudiantes de la maestría en estudios humanísticos. Los estudiantes investigan con el docente, le ayudan al docente a realizar su investigación y son becados. Obtienen una beca para cursar los estudios de maestría por esto. Además, pues los estudiantes son investigadores porque el trabajo de grado es un trabajo de investigación, no es un trabajo de divulgación. Es muy importante que con él el estudiante haga una contribución académica. Entre estas contribuciones académicas nosotros seleccionamos algunas, no son pocas, pero se trata de una selección que estimamos como las mejores y las publicamos. Tenemos una publicación a la que le llamamos 2 tintas, en la que damos a conocer los trabajos de grado, de investigación de nuestros estudiantes. Esperamos que el trabajo de grado y que la publicación sean un muy buen punto de partida para una investigación ulterior. No tiene que ser así. Una persona puede concebir su trabajo de grado en una maestría como un último trabajo, pero preferimos que lo conciba como un paso hacia una investigación doctoral. La Escuela de Humanidades de la Universidad de AFIT, además de contar con la maestría en estudios humanísticos, cuenta con un doctorado en humanidades, y a los estudiantes de la maestría en estudios humanísticos se les reconoce un número importante de créditos en ese doctorado. Así que idealmente el trabajo de grado de un estudiante de la maestría debería servir como proyecto de investigación para la investigación doctoral. El estudiante de la maestría idealmente debería hacer su tránsito al doctorado en estudios humanísticos.
Bien, estos son los 4 puntos. El carácter investigativo de la maestría, la agenda de investigación de los docentes, el plan de estudios y la calidad de investigador de los estudiantes. Estos son los puntos que quería presentarles en este monólogo y ahora pues me gustaría ver si hay preguntas y establecer un diálogo que me permita pues, dejarles saber lo que les parezca interesante. Bueno, ¿cómo es el proceso de inscripción a la maestría? Las fechas, el costo. Bueno, empezamos inscripciones recientemente, empezamos inscripciones el 13 de marzo y tendremos inscripciones hasta el 19 de mayo. Es fácil para ustedes ponerse en contacto con Jennifer, ella los puede guiar en todo el proceso. Es fácil entrar a la página web de la universidad y hay un instructivo que los va a llevar, entran a estudiar en la universidad, posgrado, maestría en estudios humanísticos, eso los va a seguir. En términos generales, ustedes se inscriben, hay una entrevista en la que nosotros les exponemos las características de la maestría para estar seguros de que es la maestría que están buscando y pues hacemos algunas preguntas para estar seguros de que también a nosotros nos parece que son los estudiantes que estamos buscando. Luego de esta entrevista, habitualmente, con regularidad, les pedimos que elaboren un texto escrito cuyas características exponemos ese día en la entrevista y luego, pues nada, con suerte son admitidos. Preguntan si uno inicia la maestría y continúa con el doctorado sin ninguna pérdida de tiempo, ¿cuánto tiempo aproximado tomará obtener ambos títulos, maestría y doctorado? Bien, en un caso ideal tomaría entre 4 y 5 años. La maestría tiene 4 semestres, esos son 2 años. Hay que presentar el trabajo de grado como proyecto de investigación al doctorado, no hay un tránsito automático. Sin embargo, confiamos en que el trabajo de grado será un buen trabajo de grado y por tanto será un proyecto de investigación aceptable en el doctorado. Así que pues, el doctorado en estudios humanísticos lo recibiría y entrarían a la fase de investigación que toma aproximadamente 1 año y medio, 2 años. Yo estimo que con disciplina y disponibilidad de tiempo, en 4 años, 5 años, deberían poder cursar maestría y doctorado. ¿Cuáles son los requisitos de admisión a la maestría? El estudiante para ser admitido en la maestría debe ser profesional, debe haber cursado estudios universitarios, debe, bueno, inscribirse, pasar la entrevista, elaborar el texto escrito y recibir una evaluación favorable de ese proceso. Durante la maestría es necesario que mejore sus competencias en lectura de lengua extranjera. Idealmente deberíamos tenerla ya cuando entramos para poder seguir con tranquilidad los textos que en los cursos, en los seminarios leemos en otras lenguas, pero si no es así, la competencia en lengua extranjera no es un requisito de ingreso, sino de egreso. Pero entonces digamos, luego de que haya ingresado, además de los cursos, los seminarios, debe ganar un examen de competencia lectora y bueno, debe hacer un buen trabajo de grado y hacer una sustentación pública de ese trabajo de grado. Ok, también preguntan, soy estudiante de filosofía, curso último semestre de dicha carrera. Quisiera saber si sería posible, por fechas de inscripción, empezar la maestría en estudios humanísticos este mismo año. Bueno, necesitamos que tenga el título de profesional, así que no estoy seguro porque no conozco las fechas de graduaciones de la universidad en la que quien nos pregunta está cursando sus estudios de filosofía, pero sí necesitamos un documento público donde la universidad señala que la persona ha terminado su pregrado. Preguntan también si la maestría permite la flexibilidad académica, es decir, hay que tomar el semestre completo según la necesidad del estudiante
y su situación económica. La maestría está diseñada, el plan de estudios de la maestría tiene 4 semestres y en cada semestre, en los 2 primeros semestres hay 4 asignaturas, pero no se cursan simultáneamente, sino que se cursan primero 2 asignaturas en la primera parte del semestre y en la segunda parte del semestre se cursan otras 2. El estudiante debe matricular la mitad de las asignaturas del semestre, así que en el primer semestre debe matricular al menos 2, en el segundo semestre al menos 2, en el tercero al menos 1 y en el último, pues como hay una sola, esa. En ese sentido, pues la respuesta sería sí, es flexible, no tiene que tomar todas las asignaturas, puede tomar una en el primer bimestre y otra en el segundo bimestre, en el primer semestre y en el segundo semestre, y luego puede tomar solo una y en el último, pues sí, la asignatura de proyecto de investigación. Ok, también preguntan si es recomendable llegar con experiencia en filosofía o historia para cursar la maestría. Son muy bienvenidas las personas con formación en filosofía, las personas con formación en historia y las personas con formación en lenguaje son muy bienvenidas. También lo son las personas con formación en otras áreas, antropología, sociología, y no solo son bienvenidas las personas con formación en un pregrado de humanidades, también lo son en algunos casos otras personas. Hay personas que estudiaron contabilidad y se han preocupado por algún rasgo social de la contabilidad y han adelantado lecturas sobre eso y quieren hacer una investigación y en ese caso también son bienvenidas. En principio, está muy bien que alguien haya estudiado historia, filosofía, lenguaje, es maravilloso para nosotros si ya tienen esos conocimientos. Ahora, no es indispensable que los tengan y aunque el plan de estudio tiene esas 3 líneas, nuestro trabajo no es solo disciplinar, es interdisciplinar. Incluso en las líneas de historia, de filosofía, del lenguaje, el trabajo que hacemos es interdisciplinar. El seminario de investigación en lenguaje pues tiene en cuenta la historia, tiene en cuenta la lingüística, la teoría del lenguaje, métodos estadísticos, es un trabajo interdisciplinar. Tal vez me estoy extendiendo mucho, la respuesta sería, son muy bienvenidas las personas con esas formaciones, pero no solo ellas. Ok. Preguntan los horarios de las clases. Bien, programamos los encuentros lunes y miércoles entre las 5 de la tarde y las 9 de la noche. Perfecto. Preguntan, a mí me interesa la antropología y el lenguaje, pero vengo del área del mercadeo. ¿Esto puede ser pertinente? ¿La antropología hace parte de lo que trata la maestría? La maestría trata sobre todo problemas, no disciplinas. La maestría es interdisciplinaria. Tenemos una línea en historia, una línea en lenguaje y una línea en filosofía. Esos son constantes, recurrentes en nuestras investigaciones. Pero nosotros no hacemos investigaciones sobre filosofía, sobre historia o lenguaje, sino que hacemos investigaciones sobre el lenguaje de las empresas, hacemos investigaciones sobre los obstáculos que enfrentan la acción colectiva, sobre el concepto de acción colectiva, sobre la libertad de la acción, sobre la relación entre literatura moderna y sociedad. No hacemos investigación sobre disciplinas, sino sobre objetos. Y el bagaje académico del estudiante siempre es bienvenido. Si el estudiante tiene una formación en antropología, pues es maravilloso porque eso va a aportarle mucho a la maestría. Ahora, no hacemos investigaciones acerca de la disciplina, sino acerca de fenómenos, el poder, el amor, la muerte. Investigamos ese tipo de cosas y para eso nos servimos de diversas disciplinas. El estudiante con su director de investigación puede elaborar un marco teórico en el que la antropología cumpla un papel importante. Ok, preguntan también, ¿cuál es el perfil profesional de alguien que estudie la maestría? ¿En qué cargo se podría desempeñar? La maestría en estudios humanísticos está diseñada para formar investigadores. Ahora, la investigación es útil en diversos ámbitos. Tradicionalmente en Colombia, las personas que hacemos investigación en estudios humanísticos somos docentes y pues
obviamente un egresado de la maestría puede desempeñarse como docente en un ámbito de las humanidades. También en el ámbito de la crítica, digamos, nuestros egresados, algunos de ellos trabajan como editores, nuestros egresados trabajan como jurados de artículos, elaboran críticas. Creo que depende mucho de su proyecto de investigación, el ámbito en el que pueda desempeñarse. Por ejemplo, recuerdo en este momento un trabajo de investigación de un estudiante a propósito del museo. Y es un estudio acerca del museo en Colombia y el modo en que el arte ha llegado y se ha socializado en Colombia. Bueno, pues su desempeño laboral tiene que ver con la curaduría en museos. Sin embargo, yo no podría decir que los egresados de la maestría en estudios humanísticos estén abocados a ser curadores. Más bien, él puede hacerlo en virtud de su trabajo de investigación. Así que, pues, además de los nichos laborales, de los roles sociales usuales para los humanistas en Colombia, creo que la parte más importante de la respuesta a esta pregunta depende de su proyecto de investigación. Su proyecto de investigación debería tener en cuenta eso. No solo debería ser una contribución académica a la comunidad, sino que también debería perfilarse profesionalmente en el sector empresarial o laboral o público. Perfecto. Preguntan si cuenta la experiencia laboral a la hora de admisión al programa. La experiencia laboral unas veces cuenta y otras veces no, dependiendo de la labor realizada. Es una maestría investigativa, así que la experiencia en investigación que tenga cuenta mucho. Es una maestría en humanidades, así que sus competencias de lectura y escritura y argumentación cuentan mucho, y si ha desempeñado una labor en la que estas competencias sean muy importantes, pues eso cuenta mucho. Y hay otras labores que son muy importantes que no pesan tanto porque se vinculan de un modo algo más indirecto con nuestros propósitos. Bueno, aquí nos hacen una pregunta acerca de la financiación. La universidad directamente no tiene una financiación, sino que tenemos unas entidades financieras aliadas con las cuales ustedes pueden acceder a un crédito educativo con tasas blandas, igualmente también con requisitos, digamos, más fáciles que un cliente que no sea de EAFIT. Entonces, a mi correo electrónico me pueden solicitar esta información. Mi correo es jgr9@eafit.edu.co. Igualmente se los estaré escribiendo en el chat para que lo tengan, y yo les estaré enviando un archivo en el cual tenemos estas entidades aliadas y con las que ustedes se pueden contactar para averiguar tasas y los requisitos. Igualmente también tenemos con el ICETEX la posibilidad de hacer la financiación de los estudios de posgrados. También preguntan bueno, sobre el costo del programa. Nosotros manejamos un término que se llama UME, que es una unidad de medida para EAFIT, entonces es algo similar a los créditos. En el chat les voy a contar el costo del semestre, igualmente un link en el que ustedes pueden verificar también el costo total de la maestría. Actualmente el primer semestre tenemos 12 créditos o UMES con un costo de 8.474.772. Entonces se los estaré también escribiendo en el chat. Y profesor, tenemos otra pregunta. ¿Cada cuánto abren admisiones para la maestría? ¿Es semestral o anual? Es anual. Abrimos anualmente, abrimos en el segundo semestre de cada año. En este momento estamos en inscripciones para comenzar una cohorte en el segundo semestre de este año. Preguntan también si el cine tiene cabida como objeto de investigación en la maestría. Sí, por supuesto, tiene cabida como objeto de investigación. Lo que puedo hacer en este momento es, uno, decir que sí, que a partir de las teorías que estudiamos, de los conceptos que estudiamos, uno puede acercarse al cine,
Pero además decir que sí, el doctor Efrén Giraldo, por ejemplo, ha realizado investigaciones acerca de cine y además en la escuela pues nosotros tenemos una planta docente mucho más amplia que la que presenté. La planta docente que yo presenté hoy es la planta de los docentes que con mayor frecuencia van a encontrar en los cursos, en las conferencias, pero no es ni remotamente la totalidad de la planta docente. Nosotros tenemos una planta docente en la que, por ejemplo, Fernando Mora investiga justamente cine y documentales y con él pueden hacer trabajos. También está Mauricio Vázquez en el Departamento de Comunicación Social. Digamos, la escuela es mucho más amplia que lo que presenté. Yo quería presentar el núcleo fundamental de la maestría. En principio se trata de que los objetos, siempre que los podamos trabajar juiciosamente, de manera interdisciplinar, son bienvenidos. Lo que necesitamos también es que los estudiantes intenten articular sus investigaciones a las de los docentes para que los docentes puedan asesorarlos mejor, porque obviamente un docente puede asesorar mejor una investigación parecida a la que hace o que sea parte de la que hace. También la doctora Clemencia Ardila, que trabaja lenguaje literario, como les decía, podría asesorar un trabajo de esa índole. Bueno, en resumen, sí. Perfecto, vamos a ver si tenemos otra pregunta. Bueno, muchas gracias por asistir a esta charla informativa de la Maestría en Estudios Humanísticos. Para nosotros es un placer tenerlos y les voy a estar escribiendo en el chat los datos del profesor Yulder Gómez para contacto, igualmente mis datos, Jennifer Guerrero, yo soy la asesora del programa. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Muchas gracias.